preparamos para el estudio de esta noche. Va a ser breve el estudio, mis hermanos, pero es un estudio de doctrina, un tema de doctrina que la iglesia del Señor tenemos que darle la importancia debida, mis hermanos, a este tema. Y vamos a estar hablando en esta noche acerca de un llamado a la santidad. El llamado a la santidad o un llamado a la santidad. La santidad, hermano, es una doctrina. ¿Qué quiere decir doctrina? Doctrina es, hermano, una enseñanza que la tienen que practicar los creyentes, amén. Así que vamos a ponernos en pie y mandamos un saludo a todos aquellos que van a estar viendo esta transmisión, este estudio a través de las redes sociales. Estamos en vivo y en directo desde Richmond, California, hasta lo último de la tierra. Amén. Así que reciba usted también esta noche la palabra del Señor. Vamos a ir a buscar en la primera carta de Pedro, capítulo número 1 y versículo 16. Primera carta de Pedro, capítulo número 1 y versículo 16. Lo tenemos en pantalla si usted no trae Biblia. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿qué dice? Santos en toda vuestra manera de vivir. Una vez más, lo tenemos en pantalla, leámoslo en voz audible, por favor. Dice, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Vamos a orar. Padre, gracias le damos, Padre Celestial. Señor, en esta noche le pedimos, Señor, que usted traiga iluminación y guianza a través de su palabra. Esa palabra que es lumbrera a nuestro caminar, Señor. Señor, gracias porque estos temas son muy necesarios, especialmente para la época que nos ha tocado vivir, Señor. Volver a retomar estos temas que nos ayudan, Señor, a consagrarnos y a mantener, Señor, vigilantes y perseverantes en la obra del Señor. Padre, ponemos en sus manos las necesidades, las peticiones que mis hermanos traen, Señor, en esta noche, cualquiera que ella sea, Señor, y la que los televidentes, señores, también tienen, Señor, las ponemos en sus manos, cualquiera que esa sea, la petición de sanidad, petición por la familia, petición por los hijos, peticiones financieras, peticiones por salud, Señor amado, las ponemos en sus manos. Todos esos imposibles para el hombre, casos migratorios, Señor, todas esas cosas que son imposibles para el hombre son posibles para Dios, para usted, Señor. La ponemos en sus manos y esperamos, Señor, en sus promesas. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria al Señor. Bendito sea Dios para siempre. Definición de la palabra santidad. Vamos a comenzar el estudio de esta noche por definir ¿qué significa la palabra santidad? Oiga bien, la palabra santidad proviene del hebreo Kodesh y del griego agios, que significa separar. La palabra santidad, tanto en la raíz hebrea como en la raíz griega, significa separar. Significa también apartar o consagrar para un propósito especial. Ese es el significado de la palabra santidad. Amén. Apartar, separar y consagrar algo para un propósito especial. Amén. Bendito sea Dios. Eso significa la palabra santidad. La santidad de Dios, mis hermanos. Dios es santo en esencia.
Dios es santo en esencia, soberano, inigualable y moralmente perfecto. No hay nadie como Él. Amén. Dios es santo en esencia. Él es soberano, inigualable y moralmente perfecto, y no hay nadie como Él. Bendito sea Dios. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo número 2. Vaya a su Biblia. En el primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, bendito sea Dios para siempre. Capítulo número 2 y versículo número 2. Busque ahí en su Biblia. Dice la palabra del Señor, Samuel 2:2 dice: no hay santo como Jehová. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Lo confirma la palabra del Señor. Amén. Dios en esencia, mis hermanos, es santo. Es soberano, inigualable y moralmente perfecto, y no hay nadie como Él. La primera carta de Samuel lo dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Qué lindo, ¿verdad? Mis hermanos, es la palabra del Señor. En esencia, Dios es santo y la santidad es práctica. La santidad se practica, hermano, para vivir una vida apartada de la inmundicia del mundo y dedicada a Dios. El día domingo estuvimos celebrando el Día del Amigo, el Día de la Amistad. Y hay un versículo que por el tiempo no lo pudimos cubrir, pero yo les decía, hay amistades que son muy importantes de conservarlas, pero hay amistades que también no nos causan bien. Por ejemplo, Santiago en su carta dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Amén. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque el creyente está llamado a santificarse, y estamos viendo que la palabra santidad significa, hermano, apartado, significa también separado, y significa consagrado para una función especial. Así que las cosas del mundo, mis hermanos, tenemos que vivir una vida apartada de la inmundicia del mundo y dedicada a Dios. Habiendo dicho eso, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, si usted quiere, vaya anotando los versículos. En el libro de Levíticos, capítulo 11 y versículo 44, ya Dios estaba haciendo el llamado a la santidad a su pueblo. Y miren lo que dice en el libro de Levíticos 11:44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Desde el Antiguo Testamento, Dios, hermano, hizo el pacto con Israel, y el llamado era un llamado a la santidad, el llamado a apartarse, el llamado a separarse y el llamado a vivir una vida apartada de la inmundicia, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Lo está diciendo desde el Antiguo Testamento el Señor. Y cuando vamos a Pedro, la primera carta de Pedro dice: sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda, ¿qué dice? En toda vuestra manera de vivir. O sea que la santidad se practica en la vida diaria. ¿Cómo se comporta un creyente en el mundo? El creyente tiene que hacer la diferencia en el mundo. Jesucristo dijo, ustedes sois la luz, ustedes sois la sal de la tierra. Tengan cuidado en que la sal no pierda su sabor. Y ustedes son luz, les dijo a sus discípulos. Y una luz se enciende no para estar debajo, dice, y no alumbrar, sino que una luz se enciende y se pone arriba para que alumbre todo. Así alumbre vuestra luz, dice, a todos los hombres a través de las buenas obras, para que ellos glorifiquen al Señor. Para que ellos glorifiquen a Dios. El creyente tiene que hacer la diferencia en el mundo. Y por ahí, ¿verdad? Por ahí se nos pone a pruebas. Día de culto, aparece por ahí una fiesta. Tal vez en el trabajo, tal vez un vecino, tal vez un familiar. Y le dice, mira, te invito a la fiesta. Ay, dice usted, pero no puedo porque es día de culto. Ah, le dice, ya te hiciste religioso, ya te hiciste legalista, le dice la gente. O si no, también le dicen, le dice, te va a regañar el pastor, ¿verdad? Cuando le tocan el ego, por ahí muchos caen. Porque cuando le dicen, o te regaña tu pastor, es como tocarle el ego. Y muchos caen ahí porque comienzan a decir, no, dice, a mí nadie me tiene que andar vigilando. A mí nadie me tiene que decir qué cosas debo de hacer y qué no. Ya lo agarró el diablo. Ya cayó en la trampa del diablo cuando le dicen, o te regaña tu pastor. No, mi pastor es Cristo, dice. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, porque el enemigo sabe cómo ponernos tropiezo. Pero nuestras vidas, los creyentes somos llamados a ser luz y a ser sal para que seamos la diferencia en medio del mundo. Pero ¿cómo nos comportamos los creyentes? Dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. ¿Se aparta usted? ¿Se separa usted para Dios? ¿Se aparta usted para Dios? ¿Se consagra usted para Dios para que a través de su consagración Dios lo capacite para una misión especial? ¿Lo hace usted? Cada vez que venimos al culto, si venimos con un corazón dispuesto, hermano, Dios nos capacita a través de la presencia del Espíritu Santo de Él. Pero tenemos que estar conectados con la obra de Dios. Tenemos que estar conectados con la presencia del Señor para hacer la voluntad de Dios. Tenemos que vivir apartados para Dios. Cada vez que usted viene al culto, que usted viene a su servicio, a su iglesia, usted se está santificando para Dios. Usted se está apartando para Dios. Cada vez que tenemos actividades como el día de mañana, el evangelismo, después tenemos la limpieza de la iglesia, tenemos que ir a comprar los inventarios de la iglesia, hermano. Cada vez que nosotros hacemos algo para Dios, nos estamos apartando para Dios. Nos estamos consagrando para Dios. En la iglesia, el trabajo, si en algún lugar se necesitan trabajadores, es en la obra del Señor. Ya le di un panorama cómo va a estar para nosotros el día de mañana. Desde las 7 de la mañana ya andamos en la panadería buscando pan, café y todo, hermano. 7 de la mañana. Las hermanas preparando las jarras de café, vasos, todo. Trayendo pan recién salido del horno para alimentar a los que más podamos. Después de eso vamos a la limpieza, venimos a la limpieza del templo, hermano. Después vamos, ya le digo, a comprar lo que hace falta, hermano. Y todo lo hacemos por amor.
Y cuando usted lo hace por amor, a un vaso de agua que usted le dé a alguien y lo hace por amor, bendición tendrá, dice la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Hay 3 facetas de la santidad, porque este tema, esta doctrina de la santidad es bien extensa. Pero hay 3 facetas y vamos a ver nomás en este día las 3 facetas de la santidad. La número 1 se le llama la santidad posicional. Estamos hablando de la vida pasada. Cómo Dios comienza a hacer la obra. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11, dice de esta manera: y esto erais algunos, oiga bien, erais pasado, mas ya habéis sido lavados. ¿Lavados por quién? Por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. A esto se le llama la santidad posicional. Una alma que estaba perdida y hundida en el pecado, rumbo a una condenación, a una tortura eterna. Pero llegó Cristo Jesús, vino el Señor al encuentro, al rescate de ese hombre, de esa mujer, hermano. Vino el plan redentor, que significa el que me rescata, el que me redime, el que me saca del hoyo. Vino el Señor Jesucristo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto erais algunos de vosotros, dice. Mas ya ahora habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire lo que sigue diciendo Hebreos capítulo 10 y versículo 10. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Amén. La voluntad, cuando dice en esa voluntad somos santificados, la voluntad de Dios para su iglesia es que su iglesia sea una iglesia santa, sea una iglesia sin mancha. La voluntad de Dios para su iglesia es que sea una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Para que el día que el Señor venga por su iglesia, mis hermanos, podamos irnos al encuentro con nuestro amado Jesucristo. Si usted cree en esa promesa, dele gloria a Dios en esta noche. La voluntad de Dios para el pueblo, para el creyente, es que sea santo. Una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. No es fácil, pero sí se puede. Y la santidad comienza, mis hermanos, cuando el ser humano se humilla y se arrepiente de sus pecados. Esa es la santidad posicional, como dice la palabra: desde que creísteis, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Desde que el hombre cree en Jesucristo como Señor y Salvador, se arrepiente de sus pecados, se humilla, le pide perdón de corazón, hermano, viene el Espíritu Santo y lo sella. Y en la vida de ese hombre hay un sello que dice: esta persona es propiedad de Dios. Cuando ha creído de todo corazón y le obedece al Señor, le sigue, le sirve a Cristo, hermano, esa es la santidad posicional. Ahora vamos a pasar a la santidad progresiva. La santidad progresiva. El primer paso del creyente, mis hermanos, es arrepentirse, es ponerse a cuentas con el Señor,
Y viene el Señor y rescata esa alma y lo lava y lo santifica. Pero en el caminar del Evangelio también está la santidad progresiva, que esa es la santidad en el tiempo presente. La santidad que vivimos diariamente. Y miren lo que dice Pablo. En la carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, oiga bien, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Qué significa eso? Esta es la santidad progresiva en el tiempo presente. Y aquí es donde muchos hermanos, en medio del caminar cristiano, hay separaciones, hay distanciamiento con la comunión con Dios. Como hijos de Dios, muchas veces llega el enfriamiento, la tibieza espiritual. Eso causa un alejamiento, eso causa un distanciamiento, y eso es producido por muchas razones. Tal vez tuvo un desacuerdo con algún hermano en la iglesia, tal vez escuchó algo que decían de usted, se sintió dañado, se sintió herido, y eso viene a causar ciertos distanciamientos. Amén. A tal grado que muchos se van, muchos se separan de las iglesias y dicen: no, yo ya no voy porque allí esto y lo otro. No. Y se van, se enfrían. Pero dice la Biblia: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra. Si ya Dios comenzó una obra en usted, en su hijo, en su hija, en su esposo, en su esposa, si ya Dios comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. La perfeccionará. Pero mientras llega la perfección, oiga bien, ahora personalicemos esta palabra. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ya Dios comenzó la buena obra en su vida. Ya está la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Está el sello del Espíritu Santo en su corazón. Ya Dios comenzó la buena obra. Ya nosotros comenzamos a ir a la iglesia, comenzamos a involucrarnos en el servicio, comenzamos a ser fieles al Señor, comenzamos a aprender a dar pasos de fe, comenzamos, mis hermanos, a aprender a vivir, a amarnos los unos con los otros. Esa es la buena obra. Estando persuadido de eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Amén. Cuando habla de perfección, significa progresión, es progresiva. Cada día nosotros debemos de procurar ser mejores que ayer. Cada día el creyente debe de procurar ser, hermano, santificarse más, separarse más del mundo para consagrarse más a Dios. Pero ese es progresivo, progresivo, progresivo. Mientras estemos en este mundo, vamos a tener aflicción. Mientras estemos en este mundo, dice por allá las cartas de Juan, el que diga que no ha pecado, dice, hace a Dios mentiroso. Todos los días, hermano. Y máxime en estos postreros días, que el enemigo, que el Señor lo reprenda, ha salido, dice la Biblia, con todas sus huestes y sus potestades para hacer, hermano, para hacer caer a aquellos que andan débiles, hermano, porque sabe que le queda poco tiempo.
El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Por eso es que ahora, hermano, hay un bombardeo de cosas de pecado en las redes sociales, en los dispositivos, en todo, hermano, es un bombardeo de pecado. En las escuelas, en los kinderes de nuestros niños, comienzan a enseñarles géneros de no sé qué. En las escuelas, hermano, cuando alguien dice, no, esto, yo soy cristiano, uy, le dice, como hemos llegado a un tiempo, como dice la Biblia, que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Amén. Y máxime esta generación. Yo no sé si esta generación es la generación de cristal que le llaman, ¿verdad? No se les puede tocar. Uy, no me vayas a tocarme. Voy a llamar al 911, le dice. Ya desde pequeñitos ya saben los niños. Dice la maestra que si me toca voy a llamar al 911. Y ahí está el papá, ¿verdad? Ay, mira lo que me dijo el niño, la niña, mira. Una generación de cristal, hermano. Amén. Y por eso es que se pierden los valores cristianos, se van perdiendo. Se van perdiendo, pero es ahí el reto de las familias cristianas. Yo les decía la vez pasada, volver a retomar esos principios bíblicos. No dejar que a nuestros hijos los eduquen en el kinder ni en la escuela. La primera escuela donde nuestros hijos necesitan ser educados es en la casa, a través del ejemplo de la familia. Yo me acuerdo cuando estábamos pequeños nosotros, nadie cenaba si no estábamos todos sentados a la mesa. Papá, mamá, mis hermanos y todos, y a orar. Y después que habíamos comido, ¿se acuerda cómo decíamos? Gracias a Dios porque ya comí, decíamos todos, ¿verdad? Pero estábamos todos en la mesa. Ahora miren cómo están todos. Vamos a comer, muchachos. En el cuarto, uno en otro cuarto, otro. Se ha perdido la unidad. Y tenemos que volver a retomar. Pero dice la Biblia, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que vamos a tener, hermanos, que ir luchando todos los días. Todos los días es una batalla. Pero esa es la santificación progresiva en el tiempo presente. Y Dios nos pone a pruebas. Pero si Dios comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y la santificación futura. Amén. Le estoy enseñando 3 etapas de la santificación, de la santidad. La santificación futura, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. En la gloria. Aquí estamos hablando ya cuando el creyente está en la gloria. Cuando el creyente ya ha sido transformado en un cuerpo glorificado, le vamos a ver tal como Él es. Por eso esa es la santificación final, futura. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Hijos de Dios, somos hijos de Dios, hermano. La Biblia dice, ¿verdad?, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En el Evangelio según San Juan capítulo 1, mas a todos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros salimos al evangelismo allá afuera, la gente dice, si todos somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios. Son creación de Dios. Pero uno viene a ser hijo de Dios cuando recibe
a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahí es cuando nos convertimos en hijos de Dios, cuando creemos y recibimos al Señor Jesucristo. Entonces dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Si nos detenemos solamente a meditar en esto, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué éramos antes? ¿Qué éramos antes de ser hijos de Dios? Cada quien tiene su testimonio, ¿verdad? Cada quien sabe qué era antes. Pero dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios. Solo en esa frase es para que en nosotros se produjera en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu y en todo nuestro ser, hermano, se produjera un quebrantamiento, se produjera un arrepentimiento, se produjera un nuevo nacimiento. Ahora somos hijos de Dios. Eso no nos hace creernos más que las demás personas. Al contrario, más humildes debemos de ser. Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué dice? Descanso para vuestras almas. Pero solo esa frase que dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios. Solo eso debería de producir en nosotros arrepentimiento, agradecimiento. Solo esa frase, hermano, porque ¿qué éramos antes? Ahora ser un hijo de Dios, hermano, eso encierra una gran bendición. Esa frase, ahora somos hijos de Dios, es un gran privilegio. Usted no es cualquier cosa. Usted no está aquí por accidente. Usted es hijo, hija de Dios. Somos hijos de Dios. Y tenemos grandes y poderosas promesas para nosotros y para nuestra familia y para nuestros nietos y para nuestros hijos y para nuestra descendencia. Grandes promesas. Aunque no pueda ver, el Señor está obrando. Aunque no lo podamos ver ahorita, pero el Señor está obrando. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No, hermano. La vida en la gloria. La vida en el cielo, donde dice que no habrá más llanto, ni más lamento, ni más tristeza, ni más dolor. Ya no va a haber más trabajo también. Aleluya, dice la hermana. No, hermano. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cuándo va a ser esa manifestación para la iglesia? ¿Qué espera la iglesia que ocurra en cualquier momento? El arrebatamiento, el rapto de la iglesia. El zarpazo, ¿verdad? Que dice que arrebatados, dice la Biblia. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener este cuerpo. Vamos a ser transformados en cuerpos glorificados, porque allá arriba no entra corrupción. Amén. No entra nada, hermano, de corrupción. Entonces seremos transformados, como lo dice el apóstol Pablo, pero dice aquí, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y eso está muy pronto a suceder. Eso está muy pronto a suceder, hermano. Señales se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Señales. Si no vea cómo está la sociedad, si no vea cómo está el mundo, el caos que se vive,
Hermano, guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, todo lo que está sucediendo nos habla de que Cristo pronto se va a manifestar. Y cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos anhelan verle al Señor tal como Él es? Démosle gloria a Dios en esta noche, iglesia. Póngase sobre sus pies. Pongámonos sobre nuestros pies, mis hermanos, y vamos a adorar un momento al Señor en esta tarde. En esta tarde noche le adoramos y le exaltamos al Señor. Padre, le damos gracias por su palabra, Señor. Señor, gracias porque usted nos hace el llamado a la santidad, a separarnos del mundo, Señor, a apartarnos de todo aquello que trae contaminación, a consagrarnos, Señor, para que usted, a través de la presencia de su Espíritu Santo, nos capacite para hacer una obra, la obra suya, Señor, en esta tierra. Gracias le damos, Señor amado. Así, con sus ojos cerrados, mis hermanos, permanezcamos en comunión un minuto más. Oh, gloria a Dios.